Hola, buenas tardes. Damos comienzo a la siguiente relatoría. Como es la última sesión y luego tenemos la cena, vamos a intentar ser muy estrictos en la gestión del tiempo, pero con el deseo de dejar siempre un espacio para el planteamiento de cuestiones y el debate, ¿vale? Mi nombre es Moneiva González Medina, soy profesora de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Madrid y junto con... Bueno, yo soy Mercedes Almenar, profesora del Departamento de Urbanismo de la Universidad Politécnica, y junto a Moneiva y Esther Rando y Chimo Farinos hemos hecho la relatoría, evaluamos, conforme va a exponer ahora Moneiva. Vale, pues con esta introducción damos paso al desarrollo de la relatoría del eje D, que se denomina Gobernanza Territorial, Marco Normativo e Instrumentos de Planificación Territorial y Urbana Estratégica Integrada. A lo largo de este congreso se ha manejado muchísimo el concepto de gobernanza. Por esta razón, nos gustaría detenernos en nuestra relatoría en la definición de este concepto, que es el concepto central y que vertebra cada uno de los subejes o líneas en las que se ha organizado las distintas contribuciones. Bueno, la gobernanza territorial, en concreto, ha sido definida como una práctica, proceso de organización de las múltiples relaciones que caracterizan las interacciones entre actores e intereses diversos presentes en el territorio. El concepto de territorio es el que da singularidad al concepto más amplio de gobernanza, que ha sido manejado, como digo, en distintos momentos a lo largo de este congreso. El resultado de esta organización es la elaboración de una visión territorial compartida, sustentada en la identificación y valorización del capital territorial, necesaria para conseguir la cohesión territorial sostenible a los diferentes niveles, desde lo local a lo supranacional. Dicho de otro modo, la gobernanza, ¿de qué va? Pues va de la gestión de las interacciones, las interconexiones y los intereses. Va de coaliciones de actores. Va de la gestión de las dinámicas de coordinación, cooperación y colaboración. Va de mecanismos de generación de confianza, de liderazgo, de comunicación, de sensibilización, de gestión de recursos políticos, conocimiento, financiación. Va de instrumentos o arreglos formales e informales que promueven todo lo anterior, de normativa, de estándares, de procedimientos, de foros, de organizaciones, de incentivos. Va de asignación de responsabilidades y definición de tareas, de rendición de cuentas. En definitiva, va también de planificación territorial, de planificación estratégica, ¿no? Que es uno de los ejes que hemos manejado, una de las líneas que hemos incorporado en este eje. Nuestro eje lleva como principal objetivo el promover la reflexión y el intercambio y el aprendizaje a través de contribuciones que presenten innovaciones o cambios recientes en estos ámbitos y que den a conocer buenas prácticas que ayuden a comprender las condiciones bajo las que se generan dinámicas de coordinación, cooperación y colaboración entre y de distintos sectores y territorios. El eje se estructura en 3 líneas y, como habrán observado, hemos tenido dificultades para hacer una selección porque hemos recibido un gran número de contribuciones, de las cuales han sido aceptadas un total de 23 y seleccionados solamente 4 de ellas, porque entendíamos que eran las que quizás mejor reflejaban el espíritu de este eje. Aquellas que no han sido seleccionadas han sido idóneas, pero estas resultaban representativas de cada una de las 3 líneas que componían pues, la visión que queríamos trasladar a la hora de abordar la gobernanza territorial. Concretamente, estas 4 presentaciones se titulan Un paso más en la descentralización del litoral en España, con, en este caso, Francisco Javier Sanz Larruga, que está en esta mesa, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Coruña, nos va a ayudar a conocer mejor cómo ha sido diseñada esta ley y ha sido una contribución que ha elaborado junto a Marta García Pérez, que es también catedrática de dicha universidad. La segunda propuesta que nos van a explicar en esta sesión
se denomina la transición hacia una nueva cultura evaluativa. Navarra innova en los procedimientos de evaluación de los efectos de la sostenibilidad, cuya autoría corresponde a Andrea Goñi-Lesaun y Dámaso Munarriz Guezala. Andrea es arquitecta urbanista, analista GIS, y Dámaso es geógrafo técnico de ordenación territorial de Nasumbisa, que es la Sociedad Pública de Vivienda y Urbanismo del Gobierno de Navarra. Gracias, Andrea. La tercera contribución se titula Estrategia de Accesibilidad Universal para la Igualdad de Oportunidades en Extremadura 2023 y 2030 y sus proyectos piloto. Ha sido elaborada por María Ángeles López Amado y Manuel Gener Vichelnois. Ella es arquitecta funcionaria de la Junta de Extremadura y fue directora general de Accesibilidad y Centros de la Junta entre 2019 y 2023, y él es arquitecto de dicha dirección general. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Finalmente tenemos una ponencia que nos trae la experiencia comparada de Londres y de Madrid, concretamente las Opportunity Areas del London Plan como posible precedente de operaciones como Madrid Nuevo Norte. En esta ocasión, la autoría recae en Alejandro Tamayo Palacios y Sonia Freire Trigo. Ambos están aquí, pero va a presentar Alejandro Tamayo. Él es arquitecto, miembro del grupo GIAUS de la Universidad Politécnica de Madrid, y Sonia Freire Trigo es arquitecta y profesora de Urban Planning en the Bartlett School of Planning, University College London. Muchas gracias a todos por estar aquí. Además de esta breve presentación, queríamos ofrecer una panorámica de los trabajos que hemos aceptado en términos de representación geográfica, de perfiles, de propuestas de ámbito de política pública que abordan. Y en primer lugar, respecto a la distribución de las ponencias y las comunicaciones, que como he dicho han sido numerosas, nada más y nada menos que 23, en cada uno de estos ejes hemos observado diversidad. La mayor parte de las aportaciones se han situado en la línea D3, el 52% de ellas, que se refiere a la evolución de los instrumentos, donde la planificación estratégica y los proyectos tienen un claro protagonismo. La línea que le sigue por número de aportaciones aceptadas es la línea D1, que se centra en los retos y avances en los marcos normativos. Y por último, la línea D3, que aglutina aportaciones relacionadas con la coordinación interadministrativa. Esta distribución un tanto desigual nos permite observar en qué aspectos relacionados con la gobernanza territorial se están llevando a cabo más o menos avances o experiencias, y vemos que la cuestión de la coordinación interadministrativa sigue siendo una cuestión un poco complicada. En cuanto a la representación territorial, nos gustaría destacar que 17 de las 23 propuestas proceden de España, destacando el número de contribuciones que provienen de la Comunidad Autónoma de Canarias. Así que enhorabuena a este grupo, porque ha presentado contribuciones con temáticas muy diversas que abordan cuestiones desde técnica jurídica en materia de evaluación ambiental estratégica, experiencias participativas de intervención social en la erupción del volcán de La Palma, que bueno, todos ya conocemos. Pero junto a estas aportaciones hemos recibido trabajos realmente interesantes que representan la capilaridad de la cuestión de la ordenación territorial y la planificación en nuestro país, con experiencias provenientes de Andalucía, de Asturias, Castilla y León, Cataluña, la Comunidad Valenciana, Extremadura, Euskadi, Galicia y Navarra, como ya he señalado anteriormente. Cabe destacar muy especialmente que también hemos recibido distintas contribuciones de otros países, en concreto de Brasil, de Colombia, de México, Paraguay y Reino Unido, que enriquecen nuestro análisis y que nos acercan a realidades y dimensiones que no son comunes en nuestro contexto más próximo, como puede ser la integración de las comunidades indígenas en los procesos de toma de decisiones o la evaluación de las reformas normativas, en concreto en el caso brasileño, de la reforma del Estatuto de Ciudad en Brasil y su relación con la expansión de los planes directores. Por otra parte, queremos también hacer mención al perfil de los ponentes, que ha estado realmente equilibrado. ¿Qué entendemos por perfil? Entendemos contribuciones que provienen de la práctica profesional y de la academia.
han estado realmente equilibrados, insisto, porque el 52% de las propuestas corresponde a profesionales y el 48% restante proviene de perfiles más académicos. Los tipos de análisis que nos hemos encontrado en los trabajos también están equilibrados. El 43% responden a análisis de tipo más empírico, mientras que el 57% de las aportaciones tienen una orientación más normativa. En cuanto a si analizan soluciones y retos, los datos arrojan nuevamente un resultado similar. Esto no ha sido buscado, ha sido totalmente casual. Equilibrio, ¿no? El desarrollo sostenible también va de eso. El 43% de las propuestas se sitúan los retos, mientras que el 57% presenta soluciones y buenas prácticas. Esto es positivo. ¿Qué decir de las temáticas? Las temáticas, como no podía ser de otra manera, abordan sobre todo cuestiones que recaen en la ordenación del territorio, seguida de la conservación territorial y del desarrollo sostenible desde una perspectiva más general. Pero junto a ello emergen otros ámbitos de interés y de corte más social, como el declive demográfico, el empleo, la resiliencia. Sobre todo quiero poner en valor la cuestión de la experiencia tras la erupción del volcán de La Palma, la igualdad y el patrimonio cultural. Si entramos en los detalles de los ejes, se han ido abordando todas estas cuestiones con muchísimo detalle. Se ha puesto de relieve la necesidad de volver a considerar la necesidad de incorporar o desarrollar la disciplina territorial, o también se ha hablado de en qué manera se produce el aprovechamiento de las plusvalías generadas por el cambio de la clasificación en los usos del suelo. También las aportaciones han abordado la necesidad de reflexionar acerca del impacto del cambio climático y de la incorporación de esta dimensión en las distintas normativas, buscando un enfoque que esté más orientado y favorezca la transición ecológica y energética. También las relaciones urbano-rurales han tenido presencia en esta línea de este eje y el peso específico de la participación pública. En cuanto a la coordinación interadministrativa, que decíamos que era el eje en el que habíamos recibido menos contribuciones, pero no por ello menos importante, queríamos destacar el caso de la revisión de la Estrategia Territorial de Navarra y la Estrategia de Especialización Inteligente para la Sostenibilidad de este territorio, donde encontramos un intento por coordinar la planificación física territorial con la del desarrollo económico regional, aplicando criterios de sostenibilidad internacionales con un enfoque más estratégico y participativo, porque de esto va nuestro eje. También la apuesta más decidida porque se incorpore la cuestión de la dimensión de la cooperación intermunicipal en el actual periodo de programación de los fondos europeos 21-27, incorporando nuevas estrategias de iniciativa local y los trabajos de los grupos de acción local. Finalmente, la última línea, que trata de la evolución de los instrumentos y, como decía, es donde hemos recibido un mayor número de contribuciones, es aquella que pone de manifiesto el carácter práctico y aplicado, la vocación práctica y aplicada de este eje, que aglutina, como les decía, el mayor número de ponencias y comunicaciones seleccionadas, la trayectoria de los planes estratégicos locales supranacionales de la provincia de Barcelona o las áreas de oportunidad, como veremos a continuación, de Londres, como nuevos espacios blandos de planificación, han sido objeto de reflexión en el marco de esta línea. También los problemas asociados, como no, a la planificación urbanística, que siguen estando un año más pendientes de resolver, lo que nos anima a buscar soluciones más prácticas y sencillas, como las normas urbanísticas territoriales, el recurso a la ordenación pormenorizada, a los planes especiales y a los proyectos, a ese concepto que se nos ha trasladado, que se escapa de la cultura de nuestro ordenamiento y que quizás deberíamos ya incorporar, proveniente de la experiencia comparada, ¿no? Otro papel importante, el papel de las comunidades, otra cuestión importante, el papel de las comunidades epistémicas y de prácticas que se han mencionado en la sesión anterior. Y finalmente, y de esta manera damos paso a la presentación de nuestros ponentes, cabe hacer una última mención al protagonismo de la Agenda 2030 como marco de referencia para muchos de los trabajos recibidos. Llama la atención que, siendo tan numerosos y siendo tan distintos, prácticamente en la mitad se han referido a la misma como un marco que debe ser incorporado en los distintos elementos que conforman esta gobernanza territorial.
Se apela sobre todo a la necesidad de responder de forma adecuada, y por adecuada entendemos cohesionada, coherente, a su localización. Se apela a la necesidad de reforzar la implementación de la agenda mediante enfoques e instrumentos que, en definitiva, permitan la adaptación de los objetivos de desarrollo de los territorios y a sus propios contextos y escala, que favorezcan la participación de los distintos actores institucionales y no institucionales en estos procesos y, sobre todo, que garanticen el seguimiento y evaluación, asignatura también pendiente, de las actuaciones generales del desarrollo sostenible y la cohesión territorial. Así que, sin más dilaciones, muchísimas gracias a todas las personas que han contribuido al desarrollo y a la reflexión de este eje, y damos paso a nuestras ponentes y ponentes. Javier, por favor. Bien, Charo Alonso, ¿no? que está aquí, la catedrática de Oviedo, tenemos otros profesores, y el tema normativo es apropiado en esta mesa porque es mesa relativa al marco normativo, instrumentos de planificación, y me gusta lo integrada, porque como veis ahí lo que pretendemos es poner, la profesora Marta García y yo, que no ha podido estar, es justamente una ley que se acaba de aprobar, promovida por la Comunidad Autónoma de Galicia, y me alegra decir que está aquí la directora presente, la directora general de Ordenación de Territorio y Urbanismo de la Xunta, Encarnación Rivas, que actuó esta mañana. Una experiencia colaborativa muy interesante entre universidad y administración, un proceso co-creativo, ¿no? Como el que antes se comentaba, de elaborar un instrumento de ordenación del litoral que nos parece que es un paso más. El título dice un paso más, ¿no?, en la descentralización, porque ya llevamos 45 años de Constitución española, 35 de la Ley de Costas, ha salido antes la Ley de Costas, Jorge Alcina, hace falta reformarla, tenemos ya 11 años de estrategias marinas, tenemos unos meses de los planes de acción espacial marina, tenemos un grupo normativo suficientemente variado, pero complejo de gestionar. Y entonces aquí lo que traemos a colación es una ley que adelanto que el Gobierno ha anunciado que la va a impugnar ante el Tribunal Constitucional. Yo tengo que decir que nuestro trabajo ha sido colaborativo, ¿no? Ha sido un trabajo pragmático, no una mera butad jurídica, una aventura extraña, y prueba de ello que si manejan el preámbulo de esta ley, nos hemos procurado de incorporar toda la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en la distribución de competencias Estado, comunidades autónomas o bilitoral, y nos parece que es un paso más. Veremos qué dice el Tribunal Constitucional al respecto, pero nos parece que es un momento muy interesante en un proceso imparable en todo el país en la gestión del litoral. Litoral que tiene que ver con el territorio, porque estamos en un congreso de ordenación del territorio, pero es que el mar también es territorio. El mar territorial, llamamos, ¿no? Es territorio. Por tanto, y no es la primera vez que en este congreso salen, agradecer, por cierto, a Chimo, que no he dicho en primer lugar, quería decirlo, que nos ha invitado, ¿no?, y ya desde otros años, ¿no?, a participar. Chimo también un convencido de la gestión integrada, ¿no?, de la que hablaremos ahora. Con lo cual, creo que es un momento muy interesante, no es una confrontación con el Estado, sino es un proceso que nos parece, desde la academia, desde la geografía, desde las ciencias ambientales, que es un proceso de gobernanza imparable y necesario en nuestro país. Y tengo que ajustarme al tiempo, y aunque la ley es larga, pero me voy a referir solo a las ideas fuerza de esta ley. Primero, partimos de una base. Galicia, todos la conocen, es una tierra muy vinculada con el mar, y entre tierra y mar hay una conexión, una interacción clarísima, y eso es inevitable y eso es necesario y es parte de nuestra riqueza. Y la legislación ha sido normalmente sectorializada, llega hasta la ribera del mar la parte terrestre, las servidumbres correspondientes, llega mar adentro los diferentes espacios marinos, aguas interiores, y no ha habido una verdadera interacción entre tierra y mar. Y creo que es el momento de producirse ese proceso. También estamos convencidos de algo que hemos analizado en otras partes del mundo, y es que para ordenar el litoral y gestionarlo,
la escala regional es la adecuada. Me dirán ustedes, Europa, con su recomendación de gestión integrada, España, una España que literalmente es muy diversa, España insular, España peninsular, Mediterráneo, Atlántico, Cantábrico, ¿son realidades uniformes? Nosotros defendemos que la escala regional es la adecuada para una verdadera ordenación del litoral. Y por eso no todo el litoral tiene las mismas características y por eso pensamos que el gestor, respetando que el Estado es titular del dominio público marítimo terrestre y que establece una normativa que es esencial para proteger nuestro litoral, la gestión con las competencias que tienen las comunidades autónomas litorales es la escala adecuada para llevar a cabo esa gestión. Y que cada comunidad autónoma tiene actividades estratégicas. Yo no le voy a decir, porque lo saben perfectamente, que Galicia vivimos en gran parte del mar, de la pesca, la acuicultura. Tenemos un enorme espacio de aguas interiores y tenemos una enorme riqueza que puede estar en peligro por el cambio climático de nuestra acuicultura, de nuestro marisqueo. Pero es una actividad muy vinculada a los intereses de una comunidad que legítimamente, con sus competencias, por eso pongo ahí en amarillo, será el Tribunal Constitucional que dirá, ¿no?, en qué parte de la ley pues puede haber dudas interpretativas, pero estamos convencidos de que esa gestión tiene que hacerse a escala autonómica. Y todo eso sin un ánimo de ningún tipo de pretender explotar el litoral inadecuadamente, porque junto con eso las comunidades autónomas tienen reconocidas desde hace tiempo en la Constitución y en larga jurisprudencia constitucional medidas adicionales de protección. No se puede hacer cualquier cosa en el litoral y para eso medidas adicionales de protección, a la que luego me referiré. La ley es un poco extensa, simplemente no puedo ahora pararme en sus diferentes, me voy a centrar solo en lo más importante. Hay un aspecto organizativo, instrumentos de ordenación, no podían faltar, planificación, zonificación, importantísimo, y aquí partimos de una enorme experiencia que ha habido en Galicia, el Plan de Ordenación del Litoral, magnífica herramienta que respeta la ley, aunque adaptándola al nuevo marco jurídico, pero un trabajo que ha habido en muchas comunidades autónomas, estupendo. Normas y sanciones de protección, que luego me explicaré a qué me refiero. El patrimonio litoral público, que es necesario que se enriquezca, y establecemos medidas como el Conservatorio Litoral francés, posibilidad de recoger nuevos terrenos en el litoral. También no podemos olvidar que para todo esto hace falta conocimiento. Se destacaba por muchos ponentes la necesidad de capacitación técnica. Por eso, esto no se puede hacer sin los científicos, incluso la cultura ciudadana que es necesaria, incluso el conocimiento tradicional de nuestros pescadores. Todo eso es necesario para abordar esa gestión imprescindible. Y para eso partimos de un dato técnico-geográfico. Este es un esquema del profesor Barragán, que ha sido inspirador, entre otros, para elaborar el concepto de litoral, en que el litoral es un continuum desde el mar territorial hasta más o menos el ámbito municipal, el término municipal. Aquí seguimos, por cierto, una norma desconocida pero muy importante, que es el protocolo de gestión integrada de zonas costeras del Convenio de Barcelona. Afecta al Mediterráneo, pero nos parece un instrumento extraordinario, ¿no?, para la gestión de nuestro litoral, y es un continuum. No podemos ordenar ni gestionar algo que es un continuum y que tiene que hacerse a través del principio de ordenación costera. Y claro, el mapa que genera esto es este. Ahí verán, quizá no se ve en amarillo, es la línea del mar territorial, 12 millas náuticas, y luego no se ve tan claramente, pero en tierra se ven los municipios, en Galicia llamamos concellos, los términos municipales. Ahí está el ámbito del litoral tal como lo entendemos nosotros. Claro, esto para el Estado, en la primera visión que tuvo del asunto, el mar es del Estado. Sin embargo, yo creo que los juristas todos sabemos que las comunidades autónomas tienen reconocidas desde los primeros estatutos sus competencias importantes sobre el mar, y me refiero, por ejemplo, a la pesca en aguas interiores o acuicultura y marisqueo hasta el mar territorial. Bueno, digo esto, por si no lo saben, eso existe. Bueno, y sobre todo con la idea de que todas esas competencias del Estado, de la comunidad autónoma, de los entes locales, tienen que trabajar coordinadamente. No defendemos ninguna independencia funcional. Tienen las tres administraciones que trabajar de forma coordinada, pero eso me referiré ahora inmediatamente. Claro, para eso nosotros, no sé si esto avanza,
Perdón, me he pasado. No. Perdón. Bien. Para este trabajo partimos de varios principios inspiradores. En primer lugar, lo que es la lealtad institucional. Nada en contra del Estado, de su titularidad, ¿no?, del dominio público, de su coordinación de las aguas marinas. Eso debe de mantenerse, sin duda. Pero defendemos la colaboración interadministrativa, leal colaboración. Estos son principios constitucionales, incluso transfronteriza, porque Galicia, con Asturias es una leal colaboración interadministrativa, pero luego tenemos Portugal, ¿no?, el Miño por medio. Coordinación, que esto es ha salido en muchas ponencias. Qué difícil es esto, ¿no? ¿Cómo coordinar todas esas competencias? Esto es una tarea muy complicada. Y para eso, también con principios que vienen de las ciencias ambientales, el enfoque ecosistémico. No podemos permitir actividades que pongan en peligro las características de nuestros ecosistemas costeros y marinos. No podemos permitirlo porque es pan para hoy, pero hambre para mañana, y tenemos que defender ese enfoque ecosistémico, valorar cómo va a afectar el cambio climático a nuestras costas, qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Conocer bien los servicios ecosistémicos que existen en nuestras zonas costeras y marinas, eso hay que respetarlo, y eso con técnicas concretas. ¿Cuál es la carga que permite el territorio, las aguas marinas? ¿Cuál es una playa? ¿No tiene un límite de capacidad de acogida? Pues ya tenemos problemas en Galicia, las playas catedrales conocerán que ha muerto de éxito, y tenemos ya que establecer un límite de capacidad de acogida. Esto hay que hacerlo. Hay un principio clave en esto. Chimo podría hablarnos muy bien, y es un principio que desde hace mucho tiempo nos viene inspirando nuestro trabajo en el litoral, la gestión integrada. Esto ya tiene una larga historia, Estados Unidos, la ley costera, en la Unión Europea, Consejo de Europa, esto es clarísimo. Gestión integrada que tiene muchas consecuencias, de que esa integración es de tierra-mar, bien lo sabemos con el Prestige, el chapapote que viene del mar pero afecta a tierra, hay una integración. O la contaminación marina, que casi toda es terrestre. ¿Cómo no va a haber una integración? Y eso hay que trabajar, hay que gestionarlo de forma integrada. Hay que trabajar todas las administraciones, lo he dicho, Estado, comunidades autónomas, entes locales, con leal colaboración institucional. Hay que trabajar, se ha dicho esta mañana por el profesor Brasileiro, sociedad, mercado, administración. Defendemos en la ley la cogestión pesquera, hay experiencias en Galicia. Tiene que trabajarse, y con la ciencia también, de forma colaborativa. Me dirán que es muy bonito teóricamente, pero sí, 2 minutos, entonces ya claramente tengo que ir avanzando a toda velocidad. Por tanto, gestión integrada, una de las claves. Para ello, instrumentos de planificación. La estrategia de economía azul, que ya la han hecho varias comunidades autónomas, nos parece que es clave, y el Estado se ha comprometido a hacerlo también, con directriz de ordenación del litoral, plan de ordenación costera, que afecta a la parte terrestre, plan de ordenación marina. Aquí el Estado no concibe, ¿no?, que podamos ordenar nuestras rías, las aguas de nuestras rías, ¿por qué no?, en donde hay competencias autonómicas. Están las estrategias marinas, por supuesto, habrá que trabajar en coordinación. Y una serie de planes especiales de rías. Tenemos rías que pueden estar en peligro. ¿Por qué no establecer un plan para gestionar los peligros de una ría? O planes de playas que ya existen en muchas comunidades. Zonificación, importantísimo esto. Aquí nos inspiramos mucho en el Plan de Ordenación del Litoral, que sigue vigente con la ley. Unas áreas de máximo interés de protección ambiental que hay que respetar como oro en paño, y Galicia tiene cantidad de espacios maravillosos. Áreas de mejora ambiental y paisajística que es posible establecer mecanismos de mejora, y áreas de reordenación que están ya, no se pueden regenerar, renaturalizar, pero hay que también aplicar sobre ellos instrumentos de regeneración necesarios. Y para ello, usos compatibles, usos prohibidos, usos objetivos de ordenación. Actividades estratégicas, y simplemente cito un caso, tenemos una gran actividad acuícola, y está ocurriendo que plantas de acuicultura y marisqueo
que tienen que instalarse cerca de la costa, cerca de Vera del Mar, sin ocupar esta, para extraer agua, y que por el principio de que la Ley de Costas, artículo 32, todo lo que pueda estar adentro, pues está planteando muchos problemas de gestión, y entendemos que eso, con medidas adicionales de protección para esas actividades, tienen que respetarse. Medidas como las relativas a la resiliencia costera. El Estado no lo tiene todavía, la Ley de Costas prevé, ¿no?, los terrenos en regresión, pero que los promotores de actividades tengan que establecer un estudio de cómo puede afectar al cambio climático, y la Xunta, en lo que es de su competencia, poder dictaminar qué consecuencias tiene ello. Un informe sobre impacto socioeconómico, y ahora tenemos un problema en Galicia, un problema eólica marina que puede afectar a nuestra pesca, y para eso exigimos, dentro de nuestras competencias, un informe de impacto socioeconómico que puede generar, en su caso, si hay conflicto, unas medidas de compensación, y también estudio de competitividad en nuestras aguas. Está aquí Leandro, estaría aquí hablando de las aguas costeras, pero lógicamente nos importa, ¿no?, que la calidad de esas aguas sea leal. Y ya me tengo que acabar, y perdón por haberme pasado algo. Gracias. Muchísimas gracias. Damos paso ahora a la siguiente de las ponencias. En este caso la va a presentar Andrea Goñi, que nos va a traer la experiencia de Navarra. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros por la oportunidad. Voy a intentar ceñirme al tiempo, ya que estamos todos cansados después de todo el día de hoy. Brevemente, me gustaría hacer hincapié. Bueno, yo trabajo, como ha dicho antes Moneiva, dentro de Nasubinsa, que es una de las empresas públicas que tiene Gobierno de Navarra, en concreto en la Agencia Navarra del Territorio y la Sostenibilidad, cuya misión principal es el diseño, seguimiento y evaluación de políticas públicas de Gobierno con impacto territorial y en la sostenibilidad. Y quiero hacer este hincapié porque, al ser una empresa pública, tenemos cierta flexibilidad. En concreto, nosotros trabajamos para más de 16 direcciones generales y para más de 6 o 7 departamentos de Gobierno de Navarra, lo cual nos da esa visión transversal, ¿no?, y facilita romper ese silo departamental que muchas veces tienen las propias administraciones regionales. Entonces, sin nada más que decir, me gusta empezar por esta frase, sobre todo por el final de esta frase, el famoso físico y matemático británico, para apuntar que lo que no se mejora se degrada, ¿no?, y que el conocimiento es la clave fundamental para fortalecer esa gobernanza territorial, y para su institución se vuelve imprescindible la cultura de la evaluación. Y entendiendo esa cultura de evaluación, yendo un paso más allá de ese rendimiento, mero rendimiento de cuentas, de esa evaluación externa, de esas auditorías, ¿no?, y introduciéndola más como un aprendizaje dentro de la propia administración, integrándola en esa capacidad de la gestión de la propia administración y encontrando ese equilibrio entre el aprendizaje y la rendición de cuentas. Entonces, en este contexto, vengo a presentaros la Estrategia Navarra Sostenible, que es una de las 2030, que es una de las últimas estrategias que ha aprobado Gobierno de Navarra, como buena práctica, puesto que promueve esa cooperación y coordinación interadministrativa, favoreciendo la mejora de la gobernanza, teniendo como base la perspectiva de la Agenda 2030. Entonces, para ello me voy a apoyar en estos capítulos brevemente, por contextualizar un poco el marco normativo navarro. Navarra fue pionera en el 2005 con la aprobación de la ley para la evaluación de las políticas públicas y la calidad de los servicios, ley que hoy está totalmente en desuso, pero pasó por diferentes fases. Tuvo una fase expansiva muy potente, cuando todavía en el Estado español la cultura de la evaluación era algo incipiente, y desarrolló un marco normativo y organizativo considerable, con la creación de una comisión foral independiente de evaluación, un servicio de calidad de los servicios, el registro de evaluación, así como un gran marco metodológico, ¿no?, con un protocolo para la evaluabilidad, un libro sobre el sistema público de evaluación, modelos para pliegos de condiciones técnicas, etc. Esta gran fase de expansión fue seguida de una fase de constricción que coincidió con la crisis económica de 2008-2007 y con una serie de cambios en los gobiernos forales. A pesar de eso, se quedó ese marco, ¿no?, y esos recursos disponibles dentro de la comunidad foral.
y se siguieron implementando, por ejemplo, el capítulo de la Estrategia Territorial de Navarra de seguimiento a manos del Consejo Social de Política Territorial, órgano destinado a su supervisión. En la actualidad se puede hablar, o en los últimos años, que nos encontramos en esa fase de recuperación, ¿no? Se ha venido dando de manera sectorial por parte del Observatorio de la Realidad Social, vinculado a aquellas políticas sociales, y por parte del URSAREA, la agencia para la que trabajo, con una mirada más transversal, ¿no?, puesta en el territorio y en la sostenibilidad. A día de hoy, con el Gobierno que recientemente se acaba de formar, se acaba de crear en el Departamento de Presidencia, nada más y nada menos, una dirección general, ¿no?, para la coordinación, planificación, innovación y evaluación de las políticas públicas, lo cual nos hace pensar que parece que vamos a retomar este camino que ya viene marcada la reciente ley a finales del año pasado, aprobada también en España para la institucionalización de las políticas públicas. Entonces, todas las orientaciones de políticas de la Unión Europea se pueden transponer a la legislación foral, ¿no? Y aquí podríamos destacar, por cada una de las dimensiones del desarrollo sostenible, pues algunos de los planes o estrategias que tiene Navarra. Navarra, a pesar de ser una comunidad foral muy chiquitita, tiene una amplia trayectoria en planificación y en la actualidad cuenta con más de 90 planes, programas y estrategias, ¿vale? Lo que pasa es que le falta todavía introducir esa parte de la evaluación como una herramienta más de la propia planificación y no verla como una fase externa y ex post, ¿no?, siempre una vez implantada esa política. Y, por supuesto, como decíais en la relatoria inicial, pues aquí cobran especial importancia, ¿no?, estrategias como la territorial de Navarra, que se encuentra a día de hoy en proceso de revisión, o la estrategia de especialización inteligente para el desarrollo económico regional. Luego me gustaría hacer un poco hincapié en el concepto de desarrollo sostenible en Navarra. Bueno, no me voy a detener en la imagen adjunta que ilustra el proceso de caracterización del concepto de desarrollo sostenible en Navarra, y solo decir, bueno, pues que Navarra se adhirió ya desde los años 2000 a todos estos movimientos, ¿no?, y con la adhesión final del 2017 a la Agenda 2030. Ya la visión territorial estaba incorporada desde la propia legislación foral y urbanística, ¿no?, de ordenación del territorio y urbanística. Incorporaba esas tres dimensiones del desarrollo territorial sostenible provenientes del informe Brundtland, de cohesión social, competitividad y conservación, junto con los de la propia Estrategia Territorial Europea de desarrollo policéntrico, accesibilidad, entendida como ese acceso equivalente a los servicios y equipamientos, y a la gestión inteligente del patrimonio. Con estos 6 principios se conformaron los 6 principios que rigieron la Estrategia Territorial de Navarra, aprobada en 2005, ¿no? Y en este contexto, teniendo sobre la mano la Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Navarra, en su artículo 2, la finalidad de la ordenación territorial de Navarra es, por tanto, ese desarrollo territorial sostenible, lo cual nos posibilita hacer esa igualdad entre conceptos, para el caso navarro, de desarrollo sostenible y cohesión territorial. Como lo dicho, ¿no?, la ETN fue aprobada en 2005, en su día supuso un instrumento muy innovador y pionero de traslación de los principios vinculados a ese desarrollo sostenible y a la Estrategia Territorial Europea. Tras 15 años de aprobación, a propuesta del Consejo Social de Política Territorial, en 2019 el Gobierno de Navarra acordó su revisión, pues porque se entendía que el contexto y las circunstancias socioeconómicas de la región habían cambiado, ¿no?, y no era capaz de dar respuesta a los nuevos retos emergentes. Retos como el reto demográfico, el cambio climático, el que tanto se ha hablado en la mesa anterior, las múltiples transiciones a las que nos enfrentamos o compromisos adquiridos ya de manera internacional como la Agenda 2030. Entonces, la práctica de la ordenación territorial se encuentra en esa transición, ¿no?, y se debe considerar la revisión de la ETN como una nueva oportunidad para convertirla en una herramienta útil para el conjunto de políticas sectoriales y que se posicione como esa coordinadora de lo sectorial con el impacto territorial, ¿no?, a través del desarrollo de modelos territoriales de futuro que sea capaz de dar respuesta a los retos que iniciaron su proceso de revisión. En este contexto también me gustaría hablar y pongo este diagrama a modo de ejemplo del ciclo que tiene toda acción pública, ¿no?, o toda política pública,
para destacar la importancia de introducir la evaluación, ¿no?, como venía diciendo, en todo el ciclo y en todo el proceso. No solo esa evaluación que en el mejor de los escenarios cuando se da siempre es ex post, ¿no?, una vez implementada la acción, sino desde el principio, ¿no?, desde la evaluación de la evaluabilidad, desde la ex ante, desde ver si ese inicio ha sido el adecuado, ¿no?, y si lo que estamos proyectando es lo adecuado. Porque muchas veces no se evalúa, la trayectoria planificadora es muy amplia, pero la evaluadora no, y muchas veces partimos otra vez sobre un papel en blanco a la hora de diseñar el siguiente periodo, el siguiente plan, la siguiente estrategia, ¿no? Nos falta adquirir esa cultura desde la propia administración que nos permita mejorar sobre lo ya aprendido. Entonces, de esta manera, un mismo problema o necesidad puede tener aproximaciones distintas en función, y su magnitud variará en función de estas aproximaciones. Y este es el enfoque precisamente que ha cogido la Estrategia Navarra Sostenible para desarrollarlo, ¿vale? Intenta tener un enfoque sistémico a la hora de abordarlo para ser capaz de comprender esas transiciones complejas a las que nos enfrentamos, incluida la de la sostenibilidad, entre las que intervienen múltiples agentes, áreas de conocimiento diferentes escalas territoriales, como las que se ha hablado, ¿no?, y que sea capaz de dar respuesta al conjunto de todo esto. También la propia Estrategia Navarra Sostenible tiene muy presente y en cuenta la meta 17.14, el ODS 17, para la mejora de la coherencia de las políticas para el desarrollo sostenible, con el objetivo de impulsar esas transiciones esenciales hacia un modelo de desarrollo que priorice el bienestar común frente al individual, ¿no? En esta línea sigue todas las recomendaciones que hace la OCDE para la coherencia de las políticas para el desarrollo sostenible, puesto que proporciona esa visión estratégica, lo hace a través del diseño de un sistema de gobernanza, y también mejora y proporciona herramientas flexibles y versátiles para evaluar las políticas públicas con ese sesgo de la sostenibilidad. Por tanto, esta estrategia, aprobada, como he dicho, este mismo mes de octubre, tiene como finalidad establecer una metodología útil para evaluar esos impactos que las políticas públicas tienen en el desarrollo sostenible de la comunidad foral. Lo primero que hace es instaurar ese nuevo marco para la cooperación interadministrativa con esos órganos de gobernanza que ya venían operando en cierta manera. Muchos de ellos ya estaban constituidos desde la adhesión de Navarra a la Agenda 2030, pero termina de configurarlos, de asentarlos y de establecer las funciones de cada uno de ellos. Y la propia estrategia se aglutina en 6 áreas estratégicas. Estas, a su vez, se desglosan en diferentes políticas transformadoras y aglutinan todas las iniciativas palanca, entendidas como iniciativas palanca, todos los planes, programas y estrategias que el Gobierno de Navarra tiene para su planificación, ¿vale? Cada área, ya voy, el tiempo, ¿no? Ya voy, termino enseguida. Cada área estratégica, bueno, se compone de un análisis DAFO, de una situación de partida, etcétera. Y lo más importante de todo, la estrategia propone un espacio para la reflexión y para la evaluación a nivel cualitativo. Entonces, se basa en estas cualidades que están agrupadas en función de las 5 esferas de la Agenda 2030 y por las 6 áreas estratégicas, y permite esos 2 momentos de evaluación, ¿no? Hace mucho hincapié en la evaluación ex ante para posibilitar y maximizar los efectos que se quieren conseguir y cómo contribuir a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible, y luego esa evaluación ex post para ver cuáles son los efectos obtenidos una vez implementada la propia estrategia. Para facilitar esto, se desarrolla en paralelo una guía de aplicación para responsables de diseño y evaluación de políticas públicas, para establecer un idioma común y un marco común dentro de la propia administración y evitar esos papeles en blanco, ¿no? Y facilitar ese salto a través de una serie de herramientas. Entonces, bueno, a modo ya final y muy rápida de las conclusiones, pues me gustaría resaltar que la cohesión territorial exige un compromiso institucional, multiescalar y de cooperación interadministrativa, y que en esta línea es en la que nace la Estrategia Navarra Sostenible. Facilita herramientas innovadoras de evaluación de las iniciativas públicas con perspectiva de la sostenibilidad,
Y en este momento en el que, en el caso de Navarra, la Estrategia Territorial de Navarra se encuentra en revisión y la Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo también se encuentra en revisión, es un momento clave para la ordenación territorial, ¿no? Para incorporar desde esa perspectiva territorial y esa cultura evaluativa de todas las políticas sectoriales y poder ser capaces de evaluar su impacto territorial y hacer esa coordinación con el resto de las políticas. Nada más. Muchas gracias. Gracias, Andrea. Muchas gracias. Ese aporte a la norma desde la parte técnica, ¿vale? Y enhorabuena, una estrategia del año 2005. En la Comunidad Valenciana la estrategia es de 2011 y vosotros ya estáis revisando, lo cual, bueno, enhorabuena. Damos paso a la siguiente presentación. En este caso viajamos hasta Extremadura y María Ángeles López Amado va a ser quien presente el trabajo. Muchísimas gracias. Gracias, buenas tardes. En primer lugar, darle las gracias al Comité Científico por darnos la oportunidad de exponer nuestra ponencia, a Manuel y a mí. Y también quería hacer un reconocimiento por la labor que ha desempeñado Sonia Puente en el tema de la loita y por animarnos precisamente a presentar esta ponencia. Bueno, nuestra ponencia quiere lanzar un mensaje para poder reflexionar sobre lo que nosotros entendemos que es un territorio inteligente y sostenible y que indudablemente debe integrar la accesibilidad universal como un pilar básico para la igualdad de oportunidades entre las personas. La accesibilidad tiene el don de tocar los entornos y transformarlos en democráticos y eso es un don que debemos aprovechar toda la gente que formamos parte de este equipo de transformación del territorio. Para las personas con discapacidad y sin discapacidad, sea cual sea el momento en el que se encuentren, vital. Es muy, muy importante integrar la accesibilidad con una mirada desde la mirada humana, porque estaremos transmitiendo a nuestras generaciones futuras esa visión de lo universal, que es mirar desde la diversidad humana y a través del diseño universal transformar nuestros espacios. Por eso queremos también reflexionar sobre las personas. Fíjense, el 10% de la población tiene alguna discapacidad, el 30% de la población tiene alguna dificultad cognitiva y hoy por hoy vamos caminando hacia una sociedad que tiene más de 65, va a tener en torno al 30% más de 65 años donde empiezan a aparecer mayores dificultades, además de niños y niñas, además de personas accidentadas, mujeres embarazadas. Por tanto, no podemos olvidar que hay que poner el acento en las personas, que para eso es el objetivo fundamental de nuestras profesiones, ¿no? Pero quiero poner el acento también en los lugares menos reconocidos, en el mundo rural, ese mundo que ha pasado y que empieza a estar ya en primera línea, pero que en los grandes debates y foros internacionales seguimos poniendo el acento en las megalópolis del año 50, también menos accesible. Por tanto, hay que romper el relato y situar el mundo rural en primera persona, porque hacer accesibilidad significa dar una oportunidad segunda al territorio y, por tanto, dar una segunda oportunidad a las personas. Para nosotros la accesibilidad realmente es un derecho instrumental, es la llave que abre las puertas a poder desarrollar todas las personas en igualdad de condiciones nuestros itinerarios vitales, que son simplemente los que desarrollamos las personas que no tenemos ninguna dificultad, el itinerario de la cultura, el itinerario de la salud, de la educación. Y en este contexto nace en el 2019 una dirección general, por voluntad política, que es la Dirección General de Accesibilidad, que tiene como objetivo crear un proyecto de región y que ahí les recojo cuáles son los principios fundamentales de su filosofía, la transversalidad de la que venimos hablando a lo largo de todo el día para sellar alianzas y además
basarnos en la escucha activa a la sociedad. Por otro lado, la accesibilidad está entre lo social, porque es palanca de cambio para muchas personas, está entre lo económico, porque también reactiva sectores como el sanitario y el de la construcción, pero sobre todo está dentro de lo que nosotros denominamos lo emocional, porque si nosotros no transformamos nuestros entornos, estamos impidiendo que las personas generen memoria emocional. Y ese es también un elemento clave. La accesibilidad para la salud individual favorece la autonomía y la salud colectiva. Detrás de cualquier decisión grupal siempre hay un mensaje de solidaridad. Accesibilidad multiescalar, multidisciplinar y multiuso. Y finalmente aspiramos a crear una nueva capa en nuestro territorio, en nuestros pueblos y ciudades, como a lo largo de la historia el Renacimiento, el Barroco ha ido generando, pues ahora es la oportunidad de crear una capa humana y democrática de la accesibilidad. Y en ese contexto nace la Estrategia de Accesibilidad Universal de Extremadura, que intenta ser una agenda planificada, ambiciosa por un lado, pero muy sobre el terreno, ¿no? Teniendo en cuenta que los recursos son limitados. Nace aprobada el año pasado por el Consejo Extremeño de la Promoción de la Accesibilidad, con 66 agentes diferentes. Nace concertada con los agentes económicos y sociales y nace participada a través de un proceso de participación, gobernanza, a través de encuestas, focus group y otros elementos. Se divide en dos partes, observando nuestro entorno para poder hacer una estrategia y actuando en nuestro entorno y con una voluntad clara, con una voluntad de llegar en el año 2030 a que el 1,5% del presupuesto de la Comunidad Autónoma de Extremadura pueda ser invertido en accesibilidad universal, porque la accesibilidad está muy soterrada en todas las actuaciones. Y como además ahora mismo estamos muy enfocados en la eficiencia energética, pues esa parte queda un poco más desplazada. Nuestra estrategia se compone en un itinerario que decidió la población, con 6 áreas, que ahora voy rápidamente a pasar a nombrar con proyectos pequeños pilotos. Pero sí les digo que esas 6 áreas están cosidas con 3 ejes transversales. Cada vez que actuemos en accesibilidad tenemos que poner la mirada en la perspectiva de género, en las personas que tienen mayores dificultades y mayores necesidades de apoyo y, por supuesto, en nuestra ruralidad y reto demográfico. La primera área es la de concienciación y sensibilización, la toma de concienciación de la ciudadanía, porque creemos que estamos ya concienciados en materia de accesibilidad y a medida que vamos andando el camino nos damos cuenta que nos queda mucho camino por recorrer. Cada una de estas áreas ha sido experimentada con varios proyectos pilotos, muy pequeñitos, porque lo que pretendían era sembrar una semilla con efecto multiplicador. Por tanto, íbamos creando la estrategia e íbamos lanzando pequeños proyectos pilotos. Y en este caso me detengo a contarles que lanzamos una campaña diseñada directamente por los técnicos de la Dirección General, denominada 12 razones, 12 valores, que el objetivo fundamental era darle la voz a las personas que lo tienen más difícil para que nos cuenten cuáles son sus capacidades y sus barreras, y para que pongamos la mirada en esas personas, siempre lanzando un mensaje positivo, siempre hablando desde la superación y el camino que tienen que recorrer para romper esas barreras físicas, sensoriales, cognitivas y sociales. Y esto es un mensaje importante a todas las personas que nos dedicamos a la transformación del entorno, no es solo físico. También está la parte cognitiva, sensorial y social. Fue una campaña, tengo que decir de verdad, deliciosa. Hicimos una serie de spots que se estuvieron publicando durante un año en nuestra televisión autonómica y cada vez que lanzábamos un vídeo iba acompañado de una actividad donde tuvimos que poner de acuerdo a una serie de agentes como el Instituto de la Juventud, el Instituto de la Mujer, y Cultura, etcétera, etcétera, ¿no? El segundo área es el área estratégica, diseñando y planificando políticas públicas. Es
Importantísimo. Durante 4 años nos reunimos con todas las direcciones generales de la Junta de Extremadura, que eran 60 y tantas. Tuvimos más de 300 reuniones, transversalizar en horizontal. Nos reunimos con el Ministerio, transversalizar en vertical, diputaciones y la FEMPE, para insertar la semilla de la accesibilidad. Y en este sentido, y esta diapositiva me parece especialmente relevante, llegamos a hacer un listado de todas las redes que se encuentran en el territorio extremeño. Y cuando hablo de redes a las cuales a las cuales es necesario concienciar y redes a las cuales es necesario formar. Por ejemplo, puedo hablar de el Consorcio para la Información del Consumidor, que tiene una serie de oficinas, las oficinas de turismo, los puntos de atención empresarial, todas esas redes. Todas esas redes deben estar cosidas y atadas por la Dirección General y por nuestras oficinas. La Oficina de Accesibilidad Técnica de Extremadura, la OTAES, la Oficina de Accesibilidad Cognitiva de Extremadura, la OACES, la Sensorial, OAS, y el servicio de lengua de signos, porque no se nos olvide que en este proceso también están las personas signantes sordas. Bien, aquí lanzamos un proyecto piloto que versa sobre un pequeño libro que recoge testimonios de personas con discapacidad y un juego de cartas que viene a recoger, pues de alguna manera, todo un catálogo de intervenciones en Extremadura en materia de accesibilidad universal, para que les sirva al mundo privado y público y se puedan sumar a este afán de transformar nuestro entorno en accesible. Si se fijan en la parte inferior, ahí es donde están colocadas las cartas, y al dar la vuelta aparece una pequeña descripción de esas intervenciones que no solo están circunscritas a edificios, al mundo natural, sino también a divulgación, al diseño de servicios, etcétera, etcétera. Bien. En el área estratégica 3, que versa en la formación y capacitación, nuestra mirada se dirige fundamentalmente a los sectores profesionales, pero no solo a los que transforman nuestros entornos físicos, también a los virtuales. Y, por supuesto, una mirada a la formación para el empleo y el voluntariado. Y aquí, en esta área, desarrollamos 3 proyectos pilotos. La universidad no habla de accesibilidad universal. Entonces, creamos un curso de formación un curso de expertos con 2, diríamos, especialidades, una en diseño universal y el otro en gestión los procesos de gestión y cómo debe ir incluida la accesibilidad universal en esos procesos de gestión. Nos dimos cuenta que no hay mucha formación en esta materia, como les decía, en la universidad. Empezamos por un estudio territorial de toda España, de todo lo que se da en materia de accesibilidad universal, y empezamos por lanzar unos cursos de verano en el monasterio de Yuste con unos módulos de formación muy prácticos, que desembocó en este curso que está llevando a cabo la Universidad de Extremadura y está finalizando la primera edición. Campañas para el sector de la construcción. Y en el caso del área estratégica 4, versado en la normativa y en la validación de esa normativa y verificación, desde la Dirección General pusimos en práctica una colección de guías que ayudara a la aplicación práctica al sector de la construcción, porque existe una gran variedad de normativa nacional, autonómica, y a veces el propio técnico le cuesta trabajo aplicar los conceptos de accesibilidad. El área estratégica Mejorando nuestro entorno versa pues precisamente en esa parte más física, y aquí lanzamos una guía metodológica y 2 proyectos pilotos. Un proyecto de accesibilidad en Hernán Cortés, un pueblo de 900 habitantes, y en Alcuéscar, un pueblo de 2.500 habitantes, uno histórico, el otro un pueblo de colonización, que nos sirvió para tomar el pulso a
pues a la guía que contiene una encuesta a la sociedad, una encuesta al personal del ayuntamiento y que versa fundamentalmente en la filosofía que les he contado, en todas las escalas y en la cadena de la accesibilidad, que significa poder acceder, como decía, usar y comprender. De estos proyectos conseguimos hacer un plan de acción solamente centrándonos en 10 acciones cuantificadas, priorizadas para llevar a cabo en 10 años, y sí quería poner acento de esas acciones. Incluimos la 9, que era que el ayuntamiento tenía que obligatoriamente dar una formación continuada durante todos los años en sensibilización en materia de accesibilidad universal. Y hicimos un estudio del proyecto Calle, que es el proyecto donde se posicionan los mayores servicios públicos para convertir todo ese proyecto en accesible. Proceso participativo con la sociedad. Incluimos formación y capacitación al sector local en materia de construcción. Hicimos talleres para niños, para el sistema educativo en materia de accesibilidad en lengua de signos y productos de apoyo. Y termino con la última área estratégica, que es la que hoy por hoy menos desarrollada está y que versa sobre apoyando. Todas las áreas están en gerundio, porque siempre hemos querido invitar a la acción. Y en este caso les traigo y les invito ya. Simplemente les voy a dar una referencia, les invito a que consulten el proyecto piloto de accesibilidad universal e innovación a través de la creación contemporánea. Es un proyecto que lo pueden ver en filare.coade.org. Es un proyecto asentado en la población, en menos de 5.000 habitantes, que intenta durante un año ahondar sobre el sentimiento de pertenencia de la población, que se alinea con la New Bauhaus en los principios de belleza, inclusión y sostenibilidad, y que genera un ambiente maravilloso porque tiene un proceso de selección público y luego la elección de los 3 creaciones contemporáneas más significativas se desarrollan durante una semana en la localidad. Termino con esta. Bueno, esta es uno de los ejemplos de una de las creaciones contemporáneas desarrolladas este verano en Garrovillas de Alconétar, y representa cerrar un ojo de un puente romano que perdió en el camino a lo largo de la historia, y que simboliza cómo las personas transportan ese ojo que han construido pues como un puente hacia la igualdad de oportunidades, ¿no? Y termino. Un segundo, porque esta imagen contiene muchos mensajes. Por un lado, un pueblo de colonización que realmente Lácara representa el mundo rural por excelencia de mi tierra, de Extremadura, con 350 habitantes, al que debemos proteger y mimar y cuidar. Y debajo verán en azul una serie de personas con dificultades. Parecen invisibles, pero nuestra labor es colocarlas en el centro y hacerlas realmente visibles. En nuestras manos está la oportunidad de avanzar hacia un territorio cohesionado, humano y sostenible desde la acción colectiva. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, María Ángeles. Qué inspirador oírte. Y seguro que sirve esta estrategia, se replica ojalá, en muchas comunidades. Enhorabuena. Damos paso ahora a la última de las ponencias. En este caso, hacemos nuevamente un salto, nos trasladamos a Madrid y a Londres, y de la mano de Alejandro Tamayo pues vamos a conocer cómo funcionan las áreas de oportunidad en estos casos y cómo es posible pues su aprendizaje o su adaptación, ¿no?, en el contexto madrileño. Muchísimas gracias, Alejandro. Gracias por invitarnos a presentarla. Bueno, en primer momento, luego aclararé alguna cosa sobre el título y sobre lo que hemos querido hacer. Quería hacer una introducción breve. Yo soy Alejandro, soy profesor del Departamento de Urbanismo de la CHAM, de la Politécnica de Madrid, y Sonia Freire es profesora en la UCL en Londres.
Ella ha desarrollado varias investigaciones muy interesantes sobre las Opportunity Areas que están dentro, que forman parte del London Plan o han formado en los últimos años. Y esta ponencia es de alguna forma el punto de partida de una propuesta de investigación que tenemos para pues, comparar fenómenos que aparentemente son muy distintos, ¿no? Fenómenos que detrás tienen instrumentos urbanísticos que parecen muy ajenos, pero que desgraciadamente podemos comprobar cómo las consecuencias sobre el conjunto de los entornos urbanos pues se parecen más de lo que a priori podríamos imaginar, ¿no? Entonces, nos interesa ver cómo desde caminos distintos cometemos los mismos errores e intentar hacer una reflexión que yo creo que de alguna forma nosotros venimos los dos del mundo académico, de alguna forma pues está por encima a veces de los instrumentos, ¿no? Y tenemos que recapacitar sobre lo que estamos haciendo, ¿no? La ponencia plantea pues intentar explicar lo que el proceso de las Opportunity Areas en Londres y plantearlas como un posible mal precedente de lo que puede pasar con operaciones como de planeamiento general modificado o de planeamiento de desarrollo en España, y en concreto poníamos como ejemplo lo que podría pasar con la operación Madrid y Nuevo Norte. Las Opportunity Areas, varios autores las denominan, podríamos traducir como figuras de planeamiento blando, ágiles, flexibles, ¿no? Que muchas veces se critica que el planeamiento es muy rígido, es muy lento, ¿no? Lleva muchas trabas burocráticas, y las Opportunity Areas pues son más flexibles, son más ágiles, ¿no? Lo que nos planteamos aquí es que efectivamente pues, han facilitado desarrollos relativamente rápidos, los desarrollos urbanísticos tan extensos evidentemente tienen que ser lentos, pero han sido quizá facilitadoras de un desarrollo más rápido, ¿no? Pero probablemente no se ha evaluado la influencia que puedan tener sobre el conjunto de las ciudades, ¿no? Sobre el conjunto en donde se insertan, ¿no? Y en ese sentido queremos hacer esa reflexión sobre esa posible evaluación, sobre lo que ocurre después y la posible relación que hay con otras operaciones, como decíamos, muy distintas, como en el caso de Madrid. Estas Opportunity Areas o áreas de oportunidad forman parte de otro documento que también es bastante distinto, el London Plan, a lo que es un plan general de ordenación urbana en España, ¿no? Este documento es un documento pues, de unas líneas estratégicas generales, ¿no? Y dentro de ellas están las áreas de oportunidad, con una delimitación un tanto difusa y con unas indicaciones, pero estas áreas de oportunidad luego se tienen que traducir en un desarrollo de planeamiento, que podría ser un planeamiento de desarrollo, una escala parecida a un plan parcial, ¿no? Pero el London Plan de todo el área metropolitana sí que establece unas condiciones, un marco, abre la puerta a su desarrollo, ¿no? El Plan de Londres, como muchos otros planes y como muchos documentos que estamos acostumbrados a manejar, pues tiene sobre el papel estrategias que podemos todos estar más o menos de acuerdo. Yo creo que hay cierto consenso, ¿no? Aquí pues podemos volver a mencionar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda Urbana Española, ¿no? Y habla pues, de construir sociedades más inclusivas, ciudades más saludables, más complejas, donde haya desarrollo de viviendas en función de las necesidades, un desarrollo de la economía, ¿no? Y ciudades más resilientes, más eficientes, ¿no? Sobre el papel, el plan pues, establece que estos son sus objetivos, ¿no? Lo que pasa es que sobre estos objetivos sobrevuela siempre el good growth, ¿no? El buen crecimiento y sobre todo el crecimiento, ¿no? Que a veces podría casi traducirse en un rápido crecimiento o fácil crecimiento, ¿no? Aquí entraríamos en este debate que siempre volvemos sobre él, ¿no? Sobre
el desarrollo sostenible, el buen crecimiento y cómo a veces se desvirtúan algunos términos, ¿no? El plan justifica pues, un crecimiento de 2 millones de viviendas y 7 millones de puestos de trabajo en 20 años, ¿no? Planteando pues, densificar espacios que todavía admiten una mejor utilización, más eficiente, ¿no? Intentando luchar contra la dispersión, creando una ciudad más compleja, más diversa, con más cohesión, con más participación, más saludable, más accesible, ¿no? Más espacios públicos mejor diseñados, más accesibles, infraestructura verde, infraestructura azul. Bueno, sobre el papel, pues el plan tiene unos objetivos que yo creo que todos más o menos estamos de acuerdo y también un crecimiento económico y un mayor aprovechamiento del suelo, ¿no? Estas áreas de oportunidad, cuando aparecen dentro del Plan de Londres, estaban vinculadas fundamentalmente a áreas de regeneración, ¿no? A áreas pues, que a veces estaban obsoletas, o eran zonas industriales abandonadas, infraestructuras abandonadas o con poca utilización, que estaban generando fracturas en la ciudad, que generaban barreras y espacios pues, que no se utilizaban, no eran tan óptimos para el entorno urbano en el que estaban y en cambio podían ser unos espacios de oportunidad para generar esa ciudad densa, compleja, accesible, saludable y natural, ¿no? Y unir los barrios, generar los espacios, equipamientos necesarios para la comunidad, etcétera, ¿no? Realmente podríamos también pensar que no solo se trataba de aprovechar espacios no utilizados, sino en ocasiones también aprovechar mejor espacios que tenían un aprovechamiento con menos plusvalía económica. Estaban realmente utilizados muchos de ellos, ¿no? Eran espacios industriales, logísticos. Lo que ocurre es que en un entorno como Londres, con el precio de la vivienda de Londres, con el precio del metro cuadrado de las oficinas de Londres, pues realmente aparecían poco rentables económicamente para lo que podían llegar a ser, ¿no? Aquí hay una imagen de una de estas áreas de oportunidad, ¿no? Donde pues todos podemos adivinar que está dentro del área central de Londres, del área 1, ¿no? De la zona más cara de la ciudad, del Reino Unido, de Europa y de las más caras del mundo, ¿no? Y bueno, pues parece que ahí se puede todavía rentabilizar más ese espacio, ¿no? Poco a poco estas áreas de oportunidad acabaron convirtiéndose en áreas de oportunidad económica vinculadas a corredores de comunicación y de infraestructuras, ¿no? Vinculadas, es verdad, que a transporte público y a la generación de nuevas líneas de transporte público, pero fundamentalmente a grandes corredores de comunicación. Y, pues como se puede ver en esta imagen, que están en diferente color, pero todas son áreas de oportunidad en diferentes fases de desarrollo. Respecto, no sé si conocen la ciudad de Londres, supongo que sí, pues muchas de ellas llegan hasta el propio centro de la ciudad y se puede apreciar que la escala que tienen pues empieza a dejar de ser una escala de regeneración de una zona de la ciudad para convertirse en transformación de un área metropolitana entera, ¿no? Esta es una de ellas, del desarrollo. La imagen pertenece a la imagen que veíamos antes de ese supuesto espacio abandonado, ¿no? En el área 1, en el área central de Londres, al otro lado del Támesis. Ahí se ve la Battersea Power Station, ¿no? Que conoceréis a lo mejor por el famoso disco de Pink Floyd de Animals, ¿no? Porque era ya un espacio mítico de la ciudad. Es verdad que sí que era una central térmica ya abandonada, pero formaba parte de la imagen de un área suburbial, no suburbial, pero de las no desarrolladas del borde de Londres, ¿no? Bueno, aquí podemos ver cómo esta área de regeneración realmente fue una gran oportunidad de desarrollo. Al fondo, aquí pues se puede ver las grandes torres de
de oficinas, ¿no? Y en esta parte de aquí, zonas de viviendas y el gran centro comercial, hotel, que se convirtió la estación, la central térmica, ¿no? Realmente esta operación tiene una escala que supera la regeneración del barrio en el que se inserta, ¿no? Y tiene una escala pues casi metropolitana en función de los metros cuadrados que se desarrollaron, ¿no? En el conjunto de las áreas de oportunidad, que hay un total de 48, ¿no? Y que ya digo que surgieron como esta especie de operaciones para coser la ciudad, para intentar solucionar necesidades que había en la población local de la ciudad y sacar adelante áreas no infrautilizadas de la ciudad, pues aquí podemos ver, aunque se verá muy mal, desde ahí, cómo en total pues aparece dentro del área 1, área central de Londres, área muy densa, precios de vivienda muy altos, con una población muy densa, pues aparece una propuesta para el desarrollo de 100.000 viviendas y 300.000 puestos de trabajo, ¿no? Estamos hablando de un plan general que además planteaba que el problema de la vivienda, del precio de la vivienda en Londres, que es un problema pues endémico, como nos pasa en las grandes ciudades en general en Europa, pues que en parte tenía que ver con la poca producción de viviendas y el gran número de puestos de trabajo que había en las zonas centrales, ¿no? Y proponía pues que hacía falta introducir más áreas residenciales porque estaba descompensado, ¿no? Pero en cambio en el área central todas estas operaciones proponen 3 veces más puestos de trabajo que viviendas, ¿no? Nuevas. Por otro lado, si vemos luego los datos que nos encontramos, pues nos encontramos con que no significa que el desarrollo, porque estas áreas de oportunidad llevan desarrollándose desde el 2004, ya son casi 20 años de desarrollo, por eso nos interesaba su análisis, ¿no? Desde luego no, estas áreas de oportunidad no son las que han generado el problema de la vivienda en Londres, pero lo que podemos ver en la gráfica que se ve aquí a la izquierda es que no han sido las generadoras, pero tampoco han ayudado nada, ¿no? Si se supone que era su cometido, porque la línea naranja es cómo ha subido el precio de la vivienda en el Reino Unido y la azul en Londres, ¿no? Y como vemos, pues cada vez esta concentración de nuevos desarrollos parece que no ayuda mucho en cuanto a que se equilibre el precio de la vivienda, ¿no? Arriba a la derecha además nos encontramos como las tasas de paro realmente son muy bajas en Londres, ¿no? Para nosotros serían tasas despreciables realmente, ¿no? Con lo cual nos encontramos con que no soluciona el problema de la vivienda, no hay un problema de puestos de trabajo, entonces esos 300.000 nuevos puestos de trabajo está claro que va a generar movimientos y recolocación de personas. O sea, que esto es lo que nosotros planteamos que no está evaluado, ¿no? Si estamos generando tantos puestos de trabajo, tantas viviendas, sigue subiendo el precio de la vivienda, no hay paro, ¿qué gente va a venir a trabajar ahí? Probablemente nuevas oficinas con altos estándares, oficinas tecnológicas, sueldos de 100.000, 200.000 libras al año, introducidas en el área central de Londres. Bueno, los números no cuadran, ¿no? Respecto de las intenciones iniciales del London Plan, ¿no? Aquí en esta gráfica, en la derecha abajo, se ve pues, de esas, porque la política de vivienda planteaba que estos nuevos desarrollos, pues en torno a un 40% fueran de vivienda asequible, ¿no? Que luego también esto daría mucho que hablar, porque vivienda asequible en Londres, en Inglaterra, pues tiene hay mucha flexibilidad también en su desarrollo y bueno, no parece que tampoco sea la solución única, ¿no? Bueno, aquí queda poco tiempo, simplemente aquí vemos cómo en cambio el censo, la población no crece con las expectativas que están previstas, sino que está muy por debajo, ¿no? Y las operaciones realmente han generado pues una respuesta a la comunidad local, porque al final en las áreas de oportunidad que se tienen que traducir en un desarrollo de planeamiento local
pero que la comunidad local no tiene ni técnicos ni una participación suficiente para enfrentarse a estas operaciones que tienen una escala absolutamente metropolitana. Y la respuesta que se le da a la comunidad local, pues a veces la generación de algunos espacios, cesiones, equipamientos públicos o de gestión privada, que no parece que esté dando respuesta realmente ni a la comunidad local, por un lado, porque es muy ajeno a estas realmente las necesidades que existen en esa comunidad local previa, ni al conjunto de la ciudad por su influencia, ¿no? Bueno, aquí vemos ejemplos de algún pequeño teatro que se cede, o de espacios para comercios, pero que acaban siendo comercios de bastante lujo en estas zonas, o cómo aparecen estos grandes espacios de oficinas con grandes empresas tecnológicas como Google, que realmente, pues podríamos decir que son los realmente beneficiados no solo de estos desarrollos, sino del conjunto de la ciudad donde se han insertado, ¿no? Que es como si estos nuevos desarrollos se estuvieran apropiando de la antigua ciudad que ya estaba construida, ¿no? Bueno, no queda mucho tiempo, simplemente en el proceso de investigación que estamos desarrollando es la posible traslación de estos procesos flexibles y ágiles, ¿no? Y que, vestidos de la regeneración y de la ciudad densa, sostenible, compleja, accesible, pues pueden acabar convirtiéndose en algo que veamos sus consecuencias 20 años después en el conjunto de la ciudad, ¿no? No estamos planteando que no deban existir el mejor aprovechamiento de ámbitos de la ciudad, de las áreas de oportunidad, como se han traducido en España en diferentes ocasiones, sino planteamos como operaciones como, por ejemplo, Madrid Nuevo Norte, ¿no? que sobre el papel parece que aporta a la ciudad muchos elementos y reúne requisitos que todos figuran entre los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Ya lo último, pero nos encontramos con que pretende aportar un 5% unos puestos de trabajo que podrían asumir el 5% de los que existen ahora mismo en la ciudad de Madrid, ¿no? Y nos planteamos si este gran desarrollo sabemos o hemos evaluado qué influencia va a tener sobre el conjunto de la ciudad y sobre los equilibrios que actualmente existen, y en esa línea es en la que estamos trabajando. Muchas gracias y perdonad por haberme pasado. Gracias, Alejandro y Sonia, por el trabajo. Es muy interesante estas áreas flexibles, sobre todo a la vista. Tienen un marco de planeamiento a la vista del urbanismo táctico, que sabéis que es una figura que en Cataluña y en la Comunidad Valenciana de reordenar suelo urbano, pues como las supermanzanas, y los tribunales han dicho que reordenar usos como no están previstos en un instrumento de planeamiento han anulado. Bueno, yo creo que hay que ser más flexible y el sistema anglosajón lo permite. Eso deberíamos, pues copiarlo para poder intervenir en la ciudad consolidada de una manera más flexible y sobre todo rápida. Nada, enhorabuena. Bueno, pues muchísimas gracias, y a partir de este momento abrimos el turno de palabras, porque hemos tenido contribuciones súper interesantes y espero que, pues que ustedes aprovechen para plantear las cuestiones que estimen oportunas. ¿Se han quedado reflexionando? Si no, nosotras teníamos preparadas unas... ¿Alguien quiere introducir alguna cuestión, alguna reflexión, alguna comparación con lo que están experimentando en sus propios territorios? Gracias. José Ramón Baudé, del Gobierno de Canarias. Alejandro Tamayo. Esta mañana escuchábamos los intentos de innovación de la ley asturiana, del borrador de anteproyecto de ley asturiana, con las EMOS, y ahora hemos escuchado las áreas de oportunidad en Londres. Podría decirse que hay una similitud entre ambas, y entonces a lo mejor deberíamos de avanzar en general en las legislaciones autonómicas hacia una soft law y creación de un marco más flexible que luego fuera desarrollado. Realmente la pregunta es si es similar el área de oportunidad de Londres a lo que esta mañana se planteaba con lo de la estrategia de movilidad, la estrategia municipal de ordenación. Perdón. Gracias.
Perdón, vamos a recoger como dos preguntas. ¿Hay otra pregunta? Aquí, sí. Lo digo por tiempo, para ser puntuales, dado que tenemos que cerrar a las 8:30. Gracias. No, simplemente quería hacer una pregunta, porque después de la presentación que hizo, excelente presentación, Ángeles, que estuvo en el Gobierno de Extremadura, hablando de territorio, hablando de romper el relato de la ciudad y hablar de territorios, se contradice un poco con la intervención que hiciste tú, que todo el debate se hace simplemente desde la ciudad sin pensar que existen otros territorios que precisa esa ciudad para poder también sobrevivir, para producir energía, para producir alimentos o para recoger los residuos, y que continuamente el debate lo estamos haciendo siempre arquitectas, arquitectos, geógrafos, todos desde la ciudad y para la ciudad, ruralizando la ciudad, metiendo un poco de verde, entonces parece que así también solventamos el problema, pero no te estamos pensando en otros territorios. Por eso me gustaría pensar, porque el contrapunto yo creo que lo puso ella cuando habló de los territorios y sobre todo esos territorios rurales que son los que sustentan esas ciudades. Muchas gracias. Discúlpame, ¿podrías presentarte para podernos dirigir? Sí, Teresa, arquitecta. Gracias, Teresa. Bueno, pues si no hay más cuestiones, vamos al lío, respondemos. Bueno, a ver, sobre lo primero que planteabas, bueno, tampoco es que estemos planteando que no tenga que haber, tengamos que hacer más flexible el planeamiento. El planeamiento, de hecho, precisamente el planeamiento español nuestro podríamos considerar que es de los más rígidos y, por ejemplo, la Operación Madrid Norte pues supone que haya una modificación de un plan general que te obliga a ISI, que te obliga a plantearte volver a recuperar unos equilibrios existentes, por lo menos en cuanto a beneficios, cargas y redes, ¿no? Lo que ocurre es que, o sea, por eso queríamos decir que aunque tengamos una figura muy flexible como las áreas de oportunidad y el London Plan frente a una modificación de un plan general con todo lo que supone y lo que nos supone jurídicamente también, que sabréis mejor que yo, con todos los juicios que se van a enfrentar y todas las posibles anulaciones, porque todo tiene que estar muy bien justificado desde el punto de vista de nuestra regulación. Lo que planteamos es una visión un poco más arriba de esto y decir, bueno, tampoco se trata de que la solución sea flexibilidad, rigidez, ¿no? Sino tanto un aspecto como otro que tengamos que evaluar las consecuencias de nuestros actos. O sea, que tampoco vale coger y respetar la norma, pero luego las consecuencias pueden ser igual de nefastas en un caso o en otro, ¿no? O sea, que es casi una visión más de intentar pues, conocer, como hablaban también antes, de intentar aportar mayor luz sobre cuáles son realmente los procesos para saber qué consecuencias tienen, ¿no? Independientemente de los instrumentos. Y luego, bueno, respecto de lo que planteabas, ¿no? No creo que haya ningún tipo de conflicto entre un aspecto y el otro. El planteamiento que hemos hecho es un análisis de un caso concreto que evidentemente es muy urbano y de una de las grandes ciudades y que está centrado en un entorno muy urbano, pero no es excluyente en absoluto de otros casos que sean igual o posiblemente más interesantes, ¿no? Eso no pongo en valor cuál es más interesante. Bueno, yo creo que lo que plantea Teresa, he comentado algo al respecto, y es que en los últimos años a los que hemos ido asistiendo a grandes debates y foros internacionales, donde se pone el acento es en la ampliación de las ciudades, llegando a ser en el 2050 megalópolis. Y se ha puesto el acento muy poco en los territorios rurales. Romper el relato viene a decir que tenemos que hacer un cambio de mirada a todos los niveles y en todos los lugares, y entre ellos en las propias universidades, porque las propias universidades deben ir sembrando esas semillas de que el mundo rural tiene muchísimo que aportar,
desde todas las visiones, desde el cambio climático, desde la solidaridad de los territorios, desde la agricultura y el mantenimiento de esas ciudades. Entonces, quizás aquí son ejemplos de los diferentes estudios que hemos llevado a cabo o de procesos, pero creo que deberíamos poner el acento en posicionar ese mundo rural por delante casi de las ciudades, las megaciudades, porque si no, siempre va a ser un lugar poco accesible a la vista, y poco accesible a la vista significa que va a tener muchos menos recursos económicos, entre otras cosas. Por tanto, vosotros que estáis en la universidad y otra gente que están en los distintos ámbitos, debemos hacer el esfuerzo de cambiar ese relato. Estaba por aquí Gonzalo de ONU Habitat. Yo he asistido en los últimos 8 años a una gran cantidad de foros y siempre se habla de las megalópolis. Tenemos que cambiar el relato y eso es lo que yo entiendo que plantea de alguna manera Teresa, que también es de un territorio rural, que es Galicia, y bueno, entiendo que a eso es, y vosotros si formáis parte de la universidad, pues también tendréis a lo mejor ese compromiso de generar esos trabajos de investigación que vayan más orientados a concienciar el mundo rural. Sin duda, o sea, estoy completamente de acuerdo. No, de hecho, nosotros en el Departamento de Urbanismo tenemos fundamentalmente una asignatura dedicada a ese mundo rural. Pero evidentemente hoy hemos venido a hablar de una megalópolis. Tienes razón y no hay discusión. Teresa, disculpa, porque nos están siguiendo en streaming, para que te puedan escuchar. Gracias. Que este debate ya se está iniciando, el que puso aquí encima de la mesa Ángeles, también habló, pero llega casi al final, la persona que estaba aquí de Galicia, hablando de los eólicos marinos, que alterarán también los ecosistemas marinos para producir energía, seguramente para grandes ciudades. Ya se abrió este año, en el Día Mundial de la Arquitectura, que es un día que se creó desde la Unión Internacional de Arquitectos en el año 85, y este año precisamente abrió el debate sobre temas de territorios. La relación entre rural y urbano, dejar de hablar de rural y urbano, de territorios ricos, de territorios como territorios pobres, y hablar del territorio porque estamos con un común denominador que es la crisis climática, entre otras cuestiones. Entonces simplemente era eso. Muchas gracias a los dos. Fijaros la diversidad de temáticas: litoral, mundo rural, accesibilidad y urbanismo a una mega escala. Hemos tratado de elegir 4 trabajos representativos de lo que es la ordenación del territorio y el urbanismo, y un enfoque, desde luego, tanto técnico y, por supuesto, jurídico del profesor Sanz, pero son los trabajos y la investigación que se está haciendo hoy en día. Pues si no hay más cuestiones, solamente me gustaría apuntar, además de agradecer nuevamente que se hayan ceñido el tiempo y la riqueza de las experiencias que han compartido con nosotros, que en esta mesa hemos tratado de pasar de la teoría y de los buenos deseos a la práctica. Una nueva ley, una estrategia de evaluación de políticas públicas, un caso extremeño que aglutina todos los elementos de la gobernanza, tenemos ahí de todo, y desde luego una llamada de atención a la mirada del desarrollo en las ciudades y a los riesgos de ese good growth, ¿no?, que has mencionado, ¿no? Entonces, bueno, en esta mesa, como les decía, había un buen equilibrio entre teoría y práctica, una buena representación territorial, lo hemos intentado, y a ustedes agradecerles su atención, tanto Mercedes como yo muy agradecidas pues porque hayan aguantado. Son las 20:26, es un congreso largo, seguimos mañana, perdón, estaban atentos, seguimos mañana con más interesantísimas contribuciones. Muchísimas gracias. Gracias.